pioggia, viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. Soy un soñador, pero no sueño solo para mí. Sueño una torta en el cielo para darte también a ti. Una torta de chocolate grande, como una ciudad que llegue del espacio a baja velocidad. Parecerá primero una nube, descenderá sobre una plaza, le daremos una ojeadita curiosa de la terraza. Pero cuando aterrice, como una dulce cometa, no será sino para todos una fiesta más que completa. Cada uno tendrá su porción y un confite de cerecita. Y el que no diga ¡qué buena!, dirá ¡está exquisita! Después se irá a saber, la cosa será cómica, que alguno había ensayado lanzar una bomba atómica. Pero en vez del usual hongo, la explosión, ¡qué disparate! Por ahora, solo en mi sueño, es una torta de chocolate. ¿Una torta en el cielo? Puede ser un error. Pero qué bonito imaginar un mundo mejor, sin bombas, sin guerras, sin un virus aterrador. Tanti auguri, Gianni. ¡Feliz cumpleaños, maestro Rodari! Gracias por tantas enseñanzas. Buenas tardes, qué hermoso inicio realmente. Si estuviera Rodari acá, se pondría muy contento. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda etapa, a este segundo día de las jornadas homenaje al gran Gianni Rodari. Una alegría que estén acá con nosotros, un placer realmente. Y queremos invitarlos a esta segunda jornada. Queremos agradecer por una parte la participación de las y los inscriptos en la jornada de ayer y a quienes nos siguen hoy por el canal de YouTube del IES Tomás Godoy Cruz. Un especial agradecimiento a mis colegas Laura y Marisa y a Leandro Amoroso. En el día de hoy entonces daremos inicio a este viaje por los caminos de la fantasía, con la propuesta pedagógica de Rodari resignificada a la luz de la alfabetización. Comenzaremos entonces con el video presentación de Beatriz Re, nuestra primera invitada.
Bueno, Beatriz, te damos entonces la palabra. Bueno, muchas gracias. Hermosa la presentación, les agradezco mucho. Esto de volver a jugar siempre es un privilegio que nos tenemos que dar siempre los adultos. Así que agradezco. También agradezco mucho al Instituto Tomás Godoy Cruz de Mendoza por esta invitación, por a mis compañeras que somos parte del taller de Rima Limón. Y bueno, vamos a comenzar con esta propuesta pedagógica resignificada a la luz de la alfabetización. Antes de comenzar, digamos, lo que voy a desarrollar o que vamos a charlar, quería decir que de todas esas cosas que por allí aparecen, siempre digo que tengo el guardapolvo blanco en el corazón, o sea que siempre que hablo para con maestros, siento que hablamos el mismo idioma, que estamos de igual a igual. Y eso es lo que me gusta, contar un poco la experiencia de uno. Sobre todo porque fui muchísimos años maestra de grado y de esos grados muchísimos años en primero. Así que, bueno, desde allí este amor tan grande por la alfabetización. Cuando pensé, charlamos con Marisa y con Laura acerca de cuáles serían los temas para abordar acerca de la alfabetización, o sea, qué recorte hacer. Bueno, ellas primero habíamos propuesto hacer como preguntas, Marisa me alcanzó algunas preguntas que yo traté de ir tomando con frases de Rodari para poder ir comparando las frases que son muy famosas de Gianni con la alfabetización. Así que si ustedes, yo voy a compartir en pantalla un PowerPoint donde vamos a ir charlando. ¿Allí se ve bien? ¿Está compartido? Sí, se ve, sí, ¿Sí? se ve, Betty. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar por la primera de las... Perdón, acá. Me quedó mal en el orden. Hay creo que es una de las frases más conocidas de Gianni Rodari, que dice: el uso total de la palabra es una demostración de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y esta frase que es tan hermosa, siempre me resultó muy interesante en la comparación con la alfabetización, sobre todo en una frase que siempre dice Emilia Ferreiro, que es que la educación, o la alfabetización, mejor dicho, no es una obligación, sino que es un derecho. Y partiendo desde esa premisa, es que ¿qué relación? O sea, que traté de buscarle la relación con el marco ideológico o el marco teórico, si uno quiere decirlo así, desde donde cada maestro se posiciona para acompañar el proceso de la adquisición de la lengua escrita. Y digo, y esto no es para nada arbitrario, o sea, que los maestros conozcamos cuál es el lugar o el posicionamiento político, podríamos decir, cuando nos paramos en un aula de primer grado, es sumamente importante, justamente porque de acuerdo al modelo que elijamos a la hora de enseñar a leer y escribir o de alfabetizar, creo que lo que estamos poniendo en juego es si queremos que nuestros alumnos sean meros repetidores de consignas o de textos ya escritos y que sean repetidores de esos textos,
o si queremos que sean creadores de sus propios textos, o como dice Freire, creadores de su propia palabra. Todo un gran problema, o un planteo muy, muy importante, que cada maestro, que cuando distribuyen los grados en una escuela y realmente le toca, como decimos, primer grado, que siempre lo sentí como una fiesta y una alegría y no como un castigo, bueno, pueda posicionarse y saber desde qué lugar va a enseñar a leer y escribir. Y eso es muy importante, justamente porque Rodari también dice para que nadie sea esclavo, o sea, esta democratización de la palabra, para que en el salón fluya, porque él también era maestro, para que fluya en la sociedad, justamente para que nadie sea esclavo. Y para que un alumno o un niño o una niña no sea esclavo, no sea repetidor de palabras de otros, sino para que sea repetidor de sus propias palabras y sea creador de esas palabras, es que el aula de primer grado tiene que ser, o el primero y segundo, según cómo se tome en cada provincia esta unidad pedagógica para la alfabetización, realmente tiene que estar muy claro para el maestro ese posicionamiento. Y no es nada, digo, es muy importante esto, porque eso es lo que en verdad deseamos para nuestros alumnos, para lo que resta de su vida, para lo que sigue para la escuela primaria, ¿no? ¿Desde qué lugar nos paramos? Yo creo que eso es la parte más política de esto que yo hoy preparé, pero me parece sumamente importante que cada maestro sepa. A veces sucede que en las escuelas se suele colocar en el primer grado a los maestros más jóvenes. No está mal eso, obviamente, por el contrario. Pero a veces la decisión de colocar un maestro en primer grado tiene mucho más que ver con la paciencia que no con, con la experiencia o con el posicionamiento político de qué significa estar en un aula para enseñarle a los chicos a leer y escribir. Entonces, bueno, yo creo que si yo hablo desde algún lugar teórico, que obviamente que sí, siempre lo hablo desde las investigaciones que realizó Emilia Ferreiro allá por los años 79, cuando edita sus primeros libros. Y yo creo que los alumnos y los niños aprenden mucho antes de la entrada a la escuela lo que es la escritura. Por lo tanto, ese es mi posicionamiento a la hora de poder contar con ustedes o contarles estas cosas que vienen para compartir. Pasamos a la otra filmina. Marisa me había puesto en una de las preguntas, ¿qué papel tiene la creatividad en la alfabetización inicial? Y bueno, Gianni Rodari decía, al darle al niño una dosis de fantasía en su imaginación, esto contribuye a enriquecer su apreciación de la realidad y de la vida en sí misma. Y además decía, si queremos enseñar a pensar, debemos antes enseñar a inventar. Y esto, la verdad que tanto la fantasía como la creatividad es muy importante para una sala de 5, o sea, para todo el jardín de infantes, obviamente, pero también para el primer grado y para todo el resto de la escuela primaria. Si no, parecería que el niño es niño porque se saca o se pone un guardapolvo de diferente color, o porque pasa de un turno a otro y sigue siendo niño, o sea, el que uno vaya a la mañana o a la tarde o que lleve un guardapolvo de color diferente a otro, no implica que el niño deje de ser niño. Y la fantasía y la imaginación es, digamos, la condición sine qua non para un maestro, para estar en un aula de primer grado o para comenzar la alfabetización. Porque justamente son desde esos lugares donde el niño se siente tan cómodo, tan en su mundo, y siente que el adulto se puede poner a su altura.
no porque se agache y lo mire a los ojos, que eso está buenísimo, sino también porque se ponga a la altura de él en esto de crear, de imaginar y de a lo mejor ir más allá de lo que el niño piensa que un adulto puede imaginar. O sea, la escuela allí le va a brindar seguramente algo muy diferente de lo que a veces puede suceder en la escuela, donde la realidad impera tanto que a veces no queda lugar para la fantasía o para la imaginación. Así que obviamente un aula alfabetizadora es un aula donde maestros y alumnos, todos están llenos de imaginación y llenos de fantasía. Todo en el aula es posible. El aula es como si, y ahí nos embarcamos todos. Y es de allí donde siempre surgen los mejores proyectos para poder trabajar con los niños y comenzar con esto que a veces tanto, digamos, preocupa, que es la escritura. Bueno, obviamente esta pregunta también venía condicionada de la anterior y dice, se necesita jugar y se necesita imaginar para aprender a leer y escribir. Bueno, yo creo que obviamente que todos sabemos la respuesta de esto. En su discurso, Gianni Rodari, al recibir el premio Andersen, decía, se puede hablar de los hombres, incluso hablando de gatos, y se puede hablar de cosas serias e importantes, incluso contando cuentos alegres. Se necesita mucha fantasía y una fuerte imaginación para ser un verdadero científico, para imaginar cosas que no existen todavía y descubrirlas para imaginar un mundo mejor de ese en el que vivimos y ponernos a trabajar para construirlo. Bueno, la verdad que si uno puede lograr todo esto en un aula alfabetizadora, ya tenemos la tarea hecha y cumplida. También él decía la imaginación al poder, y yo creo que en el aula alfabetizadora eso es lo que rige, esa es la clave, la meta, el objetivo, el norte a seguir. Siempre la imaginación al poder. Creía en la necesidad de que la imaginación tenga su lugar en la educación porque confiaba plenamente en la creatividad infantil y el valor que puede tener la palabra. Bueno, yo creo que en esto volvemos al principio, lo que dije en la primera placa. Un maestro que cree en sus alumnos va a hacer que sus alumnos puedan leer y escribir. Aquel maestro que no etiquete, que sienta que puede hacerlo, y si le da las alas, los alumnos aprenden a volar, y porque realmente la confianza que le podamos dar es esa que les va a generar una autoestima para poder hacerlo, aunque todos puedan pensar que no. Hay por allí una frase que se ve mucho por las redes sociales y que dice que si le decimos que vienen 3 Reyes Magos y le traen regalos, y ellos lo creen, o que un ratón viene y le lleva el diente y le deja un regalo o una moneda, ellos también lo creen. O si hay un tesoro al final del arco iris, también ellos lo creen. Entonces, si le decimos que ellos sí pueden, cosa que yo creo que sí, que es así, que todos pueden, los chicos también pueden lograr la lectura y la escritura. Pero quien debe creerlo firmemente es su maestro, su maestra. Todos los chicos tienen un potencial y sobre él tenemos que empezar a construir. Lo que tenemos que saber es conocer cuál es ese potencial, qué es lo que sabe, qué es lo que trae. Lo que siempre decimos, ese bagaje, esa mochilita, con esos que uno le llama contenidos previos, todo eso que trae y que hay que desplegar para ampliar en un aula, ¿no? En un aula alfabetizadora. Él también decía
la fantasía no es un lobo malo al cual hay que tener miedo, ni un delito que haya que vigilar constantemente, sino un mundo extraordinariamente rico y marginado de una forma estúpida. O sea que a veces nos han hecho creer que la fantasía es lo malo. Nosotros en nuestra provincia, aquí yo soy de la provincia de Santa Fe, tenemos la tristeza de que un gobierno de facto haya dejado, digamos, de circular un libro de Laura de Betach y entre sus considerandos decía por exceso de imaginación o ilimitada fantasía. Bueno, los gobiernos militares cuando prohíben estos libros infantiles, justamente lo que atacan es a la imaginación y a la fantasía. Entonces, yo siempre dije, si ellos piensan así, justamente es porque lo contrario es lo que está bien, ¿no? Entonces, es la fantasía y es la imaginación lo que tiene que poblar el aula alfabetizadora. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Bueno, este es un tema, un temazo. ¿Qué importancia tienen los errores en el aprendizaje de la alfabetización? Bueno, primero vamos a ver cuáles son estas frases que yo elegí de Rodari. Gianni dice, ¿merece la pena que un niño aprenda llorando lo que puede aprender riendo? Y esas cosas son las que siempre, digamos, a estas frases son a las que tenemos que volver siempre cuando sentimos que a lo mejor no encontramos el camino, ¿no? Ahí, volviendo a esto, estos lugares son las que nos hacen volver al eje y a centrarnos. ¿Merece la pena que un niño aprenda llorando lo que puede aprender riendo? La verdad que aprender riendo merece toda la alegría, ¿no? Y un niño no debería nunca llorar para aprender, nunca. Porque ahí sí que dejamos una marca muy fuerte y muy dura, que un niño nunca más la puede sacar, por más que sea adulto. Siempre va a recordar el día que tuvo que llorar porque algo no sale, ¿no? Entonces siempre es mucho más lindo, es más divertido, es más placentero justamente que aprenda con humor, ¿no? Que aprenda con alegría. Y es lo que él denomina el error creativo, ¿no? Justamente él se toma de los errores de los niños para hacer unas historias preciosas, y esas equivocaciones que son tan bellas, que uno debería anotarlas en un anecdotario para tenerlo para siempre, son las que a él le daban la posibilidad de volverlas a trabajar con los niños desde ese error. Obviamente un error así nunca se olvida, como nos pasa a los adultos, ¿no? Que aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Yo siempre pongo como ejemplo que cuando uno va a rendir un examen, pasado muchos años, no sé si se acuerda de las cosas que le preguntaron y que contestó bien. Lo que siempre va a recordar es aquello que preguntaron y uno no sabía, ¿no? Ese error del no saber, bueno, es como que queda grabado en nuestro disco rígido para siempre. Bueno, imagínense entonces para un niño. Entonces él tomaba, en aquel entonces cuando él hablaba del error creativo, estaba esto tan común de los maestros de corregir en rojo, ¿no? Los errores, y que después pasó a ser verde, que atenuaba un poco ese rojo tan duro, como lo malo. Pero qué bueno es que ese error él lo pudiera dar vuelta. Bueno, y eso es también lo que tenemos que lograr nosotros en las aulas. Que ese error que un niño comete no lo veamos como algo que está mal, como para sancionar, sino que siempre es una posibilidad. Un error abre siempre la puerta a una posibilidad.
depende de nosotros, obviamente, tomar esa posibilidad, ampliarla y poder disfrutarla con los chicos. Bueno, me duele el estomambo, decía, ¿no? Cristóbal Molón descubrió América, o sea, tendríamos que preguntarnos quién es Cristóbal Molón, ¿no? Bueno, o a veces cuando escuchamos a los niños que cantan el himno nacional argentino, o Aurora, que en estas palabras tan difíciles le suelen colocar otras palabras. Bueno, eso sería maravilloso para volverlo a retrabajar con los niños. Siguiendo lo del error, él expone y fundamenta, bueno, obviamente, Marisa preguntaba cómo se vincula eso con la conexión léxica y la ortográfica. Entonces, otra frase de Gianni que me parecía importante con respecto a los errores, él dice, errar es humano, inventar es divino. Entonces, frente a estos errores, el invento, la invención, la imaginación, la fantasía. Entonces aquí tendríamos el error creativo que él plantea y el error como duda ortográfica, que es lo que planteamos en el aula. También, antes de hablar de duda ortográfica, quiero detenerme en los errores que comúnmente las personas creen que los chicos cometen, o los niños, cuando comienzan en esta apropiación del sistema de escritura, lo que ellos creen que es un error. Entonces digo, o la gente se asusta, aunque haya pasado ya más de 30, 40 años, se sigue asustando de que un niño escriba por mariposa A, I o A, y piense que está todo mal y que no entiende nada, ¿no? Entonces digo, cuando un niño escribe así es porque está superando hipótesis, porque está abordando la escritura que él va descubriendo, está descubriendo la escritura y está ampliando ese conocimiento, se está apropiando, está pasando por diferentes hipótesis, y eso no es un error. En todo caso, Emilia Ferreiro a eso lo llama un error constructivo. Porque pensemos, un niño que cuando comienza a hablar, dice aba por agua, y es la primera vez que lo puede decir, seguramente en nuestras casas festejamos muchísimo y aplaudimos y le hacemos repetir 1000 veces ese aba por decir agua. Pero como sabemos que ese niño, o sea, ni el papá ni la mamá se preocupan de que diga aba, al contrario, aplauden con mucho entusiasmo, porque sabemos que ese niño está en un medio hablante, por lo tanto, cuando sea un poco mayor, va solito, en vez de aba, va a empezar a decir agua. Bueno, esa misma comparación es la que tenemos que hacer nosotras cuando un niño empieza a escribir y escribe mariposa, con las vocales o con algunas consonantes, pero faltándole letras, tenemos que celebrarlo de la misma forma que un papá o una mamá celebran cuando dice aba. ¿Por qué? Porque si está en un medio de escribientes, o sea, donde se lee, donde se escribe, como es la escuela, entonces esas hipótesis de poner primero por letras o por vocales solo va a ir construyendo la otra parte de la escritura que falta. Cuando están en esa construcción, cuando están pasando por esas hipótesis de trabajo de la escritura, es cuando nosotros consideramos que eso es un error, o Emilia considera que es un error creativo. Constructivo, me lo estoy confundiendo con el de Rodari, que tienen mucho que ver, porque la verdad lo que está creando es un sistema de escritura, está tratando de entender cómo es nuestro sistema de escritura. Emilia lo llama entonces error constructivo. El otro problema es, bueno, ¿y cuándo se corrigen los errores de ortografía? Y allí entonces, yo digo lo que hay que plantear siempre es la duda ortográfica.
que la duda ortográfica sea regla en el aula alfabetizadora. Si va con B corta o con B larga, si va con C o con S, si va con la de vaca o con la de bandera, de la forma que lo puedan expresar, pero que la duda esté, porque cuando alguien duda y lo dice en voz alta, siempre va a haber alguien, un compañero, un par o la señorita o la maestra, la que conteste esa duda ortográfica. Entonces, ¿y cuándo sucede esto que un niño pregunta? Siempre esto sucede, esta duda se da cuando un niño escribe. Entonces, justamente, ¿cómo se aprende a escribir? Emilia también dice que a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces, cuando un niño está escribiendo y tiene que ser una escritura propia o en forma conjunta con un colectivo, o primero escribe la maestra para ellos y ellos dictan, o sea, sería así primero, y después cuando van tomando más confianza, puede ser el grupo y después podemos ir de a dos, y por último en forma individual, la escritura tiene que ser algo que sea bastante permanente en el aula y no solamente, a ver, cuando me refiero a escritura, me refiero a una escritura individual, espontánea, creativa, propia. Yo no llamo escritura a copiar del pizarrón ni a completar libros de texto. Eso no es una escritura. Eso en todo caso son consignas para completar, consignas para copiar, pero si volvemos al principio y pensamos que queremos que nuestros alumnos no sean repetidores de las palabras de otros, sino que sean creadores de su propia palabra, justamente en el aula tienen que haber muchísimas situaciones de lectura y de escritura. Justamente para que sea su propia palabra la que surja. Y de su propia palabra va a surgir la duda, porque la duda se empezó a trabajar ya desde cuando la señorita escribía por ellos, o cuando ellos intentaban empezar a escribir y otro pregunta. Entonces la duda tiene que estar siempre colocada allí, nada y mostrarle que también los adultos, cuando no sabemos cómo se escribe una palabra, porque son tantas, que a veces uno no sabe cómo va esa palabra, o no lo recuerda, o porque la usa poco, hay algo donde podemos ir, que es al diccionario, ¿no? Todos acudimos a algún lugar cuando tenemos una duda, alguna vez tenemos que ir al diccionario. En el aula también puede estar, pero a veces si a otro compañero puede decir y puede decir el por qué, es mucho mejor. Así que esta duda ortográfica es sumamente importante trabajarla. Para contarles un pequeñito ejemplo de esto, que también tiene que ver con lo creativo y con lo ortográfico, es a veces poder armar con los alumnos reglas ortográficas propias, más que repetir a veces las que otros, o sea, las que son la norma, y que a veces están tan mal redactadas que prestan mucho a confusión. Entonces, un grupo de alumnos, trabajando el Día de la Tradición, en un primer grado, por allá por noviembre, empezaron a escribir cosas del gaucho, porque había llegado un centro tradicionalista a la escuela, con todos sus, con el caballo, los gauchos, las paisanas, y estaban entusiasmadísimos, y empezaron a dibujar y a ponerle los nombres a todas las cosas que eran propias del gaucho. Y todo lo que decían era, bueno, ombú, bombo, caballo, sombrero. Bueno, empezaron a nombrar miles, boleadoras, botas, y cada vez que preguntaban, seño, ¿con qué va? Seño, ¿con qué va? Entonces, bueno, como estaban todos escribiendo cosas diferentes, entonces yo iba diciendo B larga, B larga, B larga, B larga. Entonces uno, muy atento, dijo, señor, ¿te diste cuenta que todas las cosas del gaucho van con B larga?
Y yo la verdad que no me había dado cuenta. Y le dije, ¿será cierto? ¿Será así? Y vamos a ver, y bueno, y empezamos a investigar y buscamos un montón de palabras, y salió malambo, salió taba, bueno, todas tenían B larga. Entonces como que ellos quisieron hacer una regla ortográfica, ponerlas en un transparente de la escuela para que todos los demás chicos no tengan errores de ortografía y sepan, porque se iban a acordar rápido, decían, señor, la regla ortográfica es, todas las cosas del gaucho se escriben con B larga. Bueno, yo también los invito a que ustedes busquen a ver si encuentran alguna con B corta. Y si hay alguna, sería como la excepción a la regla, ¿no? Digo, estas cosas, así como yo no me olvidé, obviamente, de esa regla ortográfica, los chicos tampoco se la olvidan, ¿no? Porque son formas de crear una nueva, digamos, no atenta contra ninguna norma que ya está escrita, ninguna regla ortográfica escrita, sino que les ayuda mucho más a escribir. Bien. ¿Qué le aporta el juego? Perdón. Y los juegos lingüísticos al aprendizaje de la lengua. Bueno, yo acá busqué una frase de Rodari, que es una de las que más me gusta, que dice, para una literatura infantil que no caiga sobre los niños como un peso externo o como una tarea aburrida, sino que salga de ellos, viva con ellos para ayudarlos a crecer y a vivir más arriba, tendríamos que conseguir relacionar íntimamente estos tres sustantivos: imaginación, juego y libro. Y no hay trío más hermoso que este para llevar al aula. Un libro, el juego y la imaginación. Y los juegos lingüísticos tienen muchísimo, o sea, aportan muchísimo, porque son de la literatura oral primero, la que entra al aula con los niños más chiquitos, y las adivinanzas, las coplas, bueno, obviamente las rimas, los refranes, bueno, todo lo que ustedes, las rondas, las retahílas, todo aquello que sea de la literatura oral es digamos, lo más hermoso con lo que se puede comenzar a trabajar en los primeros tiempos, en un primer grado, o también obviamente en la sala de 5 y las de 4 ni les digo. Pero quiero decir que ese juego con el lenguaje, con el ritmo de la literatura oral es imprescindible. Y después obviamente también viene el libro, porque a veces todos estos textos están compilados en libros, están en libros más pequeños, están con pequeños juegos. O sea que es muy importante que la literatura, tanto oral como escrita, pueda estar muy presente en un aula alfabetizadora. Bueno, esto que creo que todos conocemos, ¿qué no debemos hacer para que los niños amen leer? Son en sus nuevas formas, ¿no? que tiene Rodari de enseñar a un niño a odiar la lectura, ¿no? Presentar el libro como lo contrario, yo le diría hoy a las pantallas, prohibirle leer cómics, porque son libros malos, decirle a los niños de hoy que los de antes leían más, que es lo que se acostumbra muchísimo, considerar que los niños tienen demasiadas distracciones, culparlos porque no les gusta leer, transformar un libro en un instrumento de tortura, negarse a leer a los niños, no ofrecerles suficiente variedad y obligarlos a leer. Bueno, creo que esto no admite demasiado, yo creo que todos sabemos de qué hablamos cuando decimos esto, y justamente la literatura tiene que estar muy presente, pero no como un instrumento de tortura. No para buscar nada, ni para, sino, yo siempre digo como un regalo. El que lee un cuento hace un regalo. Entonces tiene que partir desde allí. Si a partir de la lectura los niños quedaron muy conmocionados, muy conmovidos por ese cuento y proponen hacer algo con el cuento, bienvenido sea, porque ahí va a estar siempre la escritura y la lectura. Bueno.
Yo puse esta filmina que dice: los maestros en las aulas tendrían que seguir el pensamiento de Rodari, porque su mirada a la infancia fue muy comprensiva y respetuosa. Rodari conoce mucho a los niños, confía en ellos, por eso no les da recetas ni explicaciones, sino que lo que hace es abrirle posibilidades. Bueno, yo creo que esto es lo que debemos hacer en un aula, que no dar tantas recetas, ¿no? Sino que seamos quien abra, que seamos como un abanico que abra muchas, muchas posibilidades. Él mira al niño como persona inteligente y llena de fantasía, con capacidad crítica y creativa. Esa es la mirada que tenemos que tener siempre sobre el niño. Rodari miraba al mundo con el asombro de un niño, sin filtros, sin prejuicios, sin moralinas, con la mirada limpia, divertida, ocurrente, fresca y con alto contenido de humor e imaginación. Y otra cosa interesante, que en lugar de poner reglas, él en verdad las quitaba. No quería normas, quería liberar a la palabra, incluso dejándola escapar de los libros, sacándola de la máquina de escribir, hoy sería de la computadora, y dejándola volar hacia la imaginación. Porque Rodari, en definitiva, es el anti-aburrimiento. Y eso también va para un aula donde un niño se alfabetiza. Yo diría que para todas las aulas, pero sobre todo en las aulas que estamos alfabetizando. Y bueno, como para ir cerrando, y que sí creo que un alfabetizador tiene que tener mucho, es este poema, bueno, que aquí le falta el título, que se llama Una oreja verde, que yo creo que todo maestro alfabetizador necesita, sí o sí, tener esta oreja verde. Dice, seguro ya muchos lo conocen: un día en el expreso de Soria a Monterde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro, todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado, para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté: ¿esa oreja que tiene usted, señor, cómo es de color verde, si ya es usted mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja me queda de tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo, y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas que en las orejas maduras resultan misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el expreso de Soria a Monterde. Bueno, hasta aquí llegamos al final de esta exposición. Si después hay alguna palabra, alguna pregunta, ustedes me dirán. Bueno, Beatriz, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Un placer realmente escucharte. Cuántos saberes y qué valiosa tu experiencia realmente. Qué importante todos los temas que has compartido hoy con nosotros y todos tus aportes. Yo quisiera destacar dos cuestiones que me parecen realmente muy, muy importantes. Por un lado, el desafío y el compromiso que significa trabajar en primer grado. Qué difícil que es la alfabetización, pero al mismo tiempo, cuántas satisfacciones que vamos atesorando. Y por el otro lado, la relevancia, pero también la necesidad de posicionarnos políticamente. Contribuimos con nuestras prácticas a reproducir o a crear. Nos convertimos nosotros, nosotras, como docentes, en meros reproductores. Creo que son cuestionamientos que nos debemos permanentemente. Bueno, y ahora le damos lugar entonces a Laura para que ella pueda leer o pueda plantear las preguntas que tenemos. Bien. Buenas tardes Beatriz, muchísimas gracias. Maravillosa tu exposición, muy clara.
y bueno, también abre mundos como esos abanicos que nos propones que abramos como docentes en las escuelas. Hay preguntas, hay muchos comentarios, gente que te saluda con mucho amor, que te agradece por estas palabras, por tu intervención. Desde Gracias. Mendoza y también desde Santa Fe, hay un montón de personas conectadas. Te voy a hacer algunas de las preguntas que hay y vamos viendo si se puede responder. De más o menos de la mitad de tu conferencia, hay una pregunta que dice, ¿una persona sin imaginación no es crítica o es una amenaza para el status quo? Lo que pasa que, justamente, si nosotros intentamos, por eso fueron tantos maestros perseguidos, aquellos maestros que intentaron y lograban que en su aula sus alumnos pensaran y sean críticos, y eso se logra con la imaginación. Obviamente, como dice Rodari, si nosotros seguimos, yo siempre digo, si seguimos a las editoriales, en verdad un maestro nunca tiene que pensar que una editorial va a superar lo que él estudió, lo que él sabe y lo que son sus alumnos. ¿Por qué? Porque un libro de texto que lleva adelante una editorial lo puede hacer constructivo, lo puede hacer conductista, de cualquier forma, porque su objetivo es vender. Entonces tiene una línea para un grupo de maestros, pero en definitiva lo que quieren es que cada uno en un pedacito muy pequeño escriba, sea repetidor de las cosas que le dicen y sea, sobre todo, una persona muy sumisa, que pueda acatar órdenes y no que pueda rebelarse a las injusticias o a las cosas, ¿no?, que le pasan a las personas. Absolutamente de acuerdo, Beatriz. Te hago otra pregunta que también surge de la gente que está ahí como espectadora y también espectadora activa, claramente, escuchándote, tomando notas. La pregunta dice, ¿qué lugar ocupa el discurso de la meritocracia en el intento de estimular la imaginación y la fantasía? Eso depende de qué mirada tiene el maestro. Porque, digo, cada niño tendrá unas formas para imaginar. Lo que nosotros podemos hacer es ser, como diría Brunner, un pequeño andamiaje para ayudarlo. Porque cuando un niño ve que otros chicos imaginan otras cosas y crean otras cosas, a él también se le pueden ocurrir más, que nunca hubiera pensado si estaba en su casa. Entonces, depende si ese maestro le da la posibilidad para crear y para imaginar. Si pensamos que X niño viene de tal lugar, que tiene hermanos y que porque es hermano de, y ya lo estamos rotulando, obviamente el maestro ya está parado en un lugar donde no le va a dar la posibilidad de que imagine cosas diferentes. Porque ya se hizo en su cabeza, digamos, en su pensamiento, cómo es ese niño. Y lo que tenemos que hacer es tener esa oreja verde. Tenemos que escuchar qué sabe, qué le gusta. Esa es una gran oreja que un maestro de primer grado no puede perder. Yo creo que nunca la deberíamos perder, ¿no? Nunca. Pero sobre todo el que tiene que escuchar y darle confianza para que pueda confiar en el maestro para poder decirle lo que siente, lo que piensa, lo que le sucede. Lo dice alguien que fue una niña muy tímida y que mis maestros me han escuchado mucho. Yo valoro muchísimo eso. Sí, qué importante es
tener la oreja verde. Justamente ayer en las conferencias de la tarde-noche hablábamos de la importancia de tener una oreja verde, de no salir del lado de los chicos y de las chicas, y me parece que el acompañamiento tiene que ser eh, desde el inicio, como vos estás diciendo ahora, desde el primer grado, pero que continúe, que también continúe en la escuela secundaria. Pensémoslo que también nos están acompañando estudiantes del profesorado de lengua y literatura, y bueno, Claro. lengua y literatura que se enseña en la secundaria también, ¿no? Pensar que tenemos que estar ahí con nuestra oreja verde, atentas, escuchando lo que quieren, lo que necesitan. Es muy importante. Bueno, para no hablar mucho más, yo te hago otra pregunta. ¿Cómo estimular el uso consciente del lenguaje para invitar a los niños y niñas a la escritura, teniendo en cuenta la edad y su desarrollo cognitivo según la edad? Yo antes dije algo, yo siempre creo que es muy difícil para un chico cuando uno está frente a una hoja o la hoja de su cuaderno y tienen que escribir sobre tal cosa, ¿no? Como se acostumbraba, bueno, hace muchísimos años, en redacción tema la vaca, ¿no? Nosotros decimos siempre así porque, bueno, es como Sí. era un clásico. Es muy difícil, y más pensando que si algunos chicos no conocían la vaca, porque uno también tiene que suponer o plantearse muchas cosas de lo que cree que los chicos tienen que escribir, o sea, tiene que haber todo un trabajo previo. Un chico no puede llegar a la escritura así en seco, poniéndole una consigna en un pizarrón. Hay todo un trabajo previo que un niño tiene, que el maestro tiene que hacer, y poner en juego para eso todos los sentidos. Hay que vivenciar mucho, hay que jugar mucho, el maestro va a leer mucho, yo siempre digo, ahora, bueno, obviamente en épocas de pandemia esto es mucho más difícil, ¿no? Porque yo sé que han tenido que hacer todo virtual, pero cuando se vuelva a la normalidad, si hay alguna normalidad, pero por lo menos volver a las escuelas, hay que usar los sentidos en el sentido, a ver, digo, si uno piensa, no sé, se me ocurre algún ejemplo, una calecita, si uno tendría la posibilidad de ir a una calecita y pensar qué pasa cuando yo estoy arriba, qué siento, de qué color es, cuando uno trabaja todas esas sensaciones con los chicos, o amasar en la escuela un pan, entonces pensar, bueno, cómo es el pan, qué sienten mis manos cuando lo amasan, digamos, todo eso es lo que tenemos que trabajar con los chicos primero. Jugando, por eso hablamos tanto de jugar e imaginar. Y si no sería pan, ¿qué podría ser? Entonces, cuando uno les da esas herramientas primero, después sí puede empezar a escribir. Y yo siempre digo, tampoco hay que largarlos solitos. La primera forma es escribir entre todos eso que hicimos. ¿Cómo fue hacer el pan? Entonces todos van a empezar a tirar ideas, bueno, y el maestro es el que estará en el pizarrón primero. Y por último, y si no se animan mucho y depende cómo es cada niño, pueden hacerlo entre dos, y después será o entre tres, y después de a dos, y después de a uno, ¿no? Eso lo va viendo el maestro. Y porque además en las aulas tenemos que dejar de que sea todo igual para todos, que cada uno escriba como quiera, o sea, que en el sentido de que escriba del tema que quiera, cuando ya se largan más solos, y que no todos hagan lo mismo. Cuando lo distinto es lo común en el aula, eso, digamos, al maestro le da la posibilidad de poder atender o poner a dos escribir, a otro que puede escribir solo, a otro entre tres, porque sabe con quién va a poner cada niño para que puedan llegar a un trabajo más rico, que sea realmente constructivo para ellos. No sé si se quedó claro, Laura. Sí, clarísimo. Qué hermoso lo que estás diciendo. Las imágenes de amasar el pan me provocan
ternura y, bueno, me hace pensar en este contexto actual que estamos viviendo, en algunas entrevistas de hace muy poquito tiempo a Tonucci, digo, también como para pensar en este contexto de la educación virtual. Y bueno, en ese sentido hay una última pregunta que te voy a hacer, porque ya son casi las 6 para ir cerrando. ¿Qué sugerencias podríamos considerar para tiene que es como cerrar esa idea y ¿Vos me la podés repetir, Laura, porque se cortó nuestra mucho? transmisión? ¿Sí? Perdón, sí, parece que mi conexión es inestable, según me dice. ¿Qué sugerencias podríamos considerar para crear aulas alfabetizadoras virtuales? Y primero de todo yo diría la conexión para todos los chicos, digamos. Sí, Si primordial. si la educación y la alfabetización realmente es un derecho y no una obligación, lo primero que deberíamos comenzar pidiendo y que debería haber sería una conexión para todos los niños, ¿no? Y también una computadora para que puedan estar. Eso creo que como primera regla número 1. Y después, bueno, a veces es difícil en el sentido de ver también cómo es nuestro grupo de alumnos, qué necesitan, pero yo he visto muchas fotos de hijos de mis alumnos, por ejemplo, que me han mandado, que a la hora de poder conectarse con sus maestras se ponían guardapolvo y ya estaban con la mochila, porque era la hora de ir a la escuela. Entonces yo creo que esas cosas son muy importantes, quiere decir que la escuela es un lugar donde los chicos tienen muchas ganas de estar, aunque a veces estén cansados, pero yo digo, si seguimos a Rodari, los chicos van a tener siempre ganas de volver a la escuela, porque si es el antiaburrimiento y lo que les planteamos son cosas interesantes, y no pensar en los tiempos, porque si pensamos en los tiempos a veces pedagógicos, de lo que tenemos que enseñar así muy metódicamente, perdemos mucho más tiempo en eso que en lo que si pensamos de otra forma. Digo porque lo he comprobado. Sí, seguro. Confiamos en lo que vos nos decís porque sabemos que sos una especialista en el tema y te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este segundo día de jornada homenaje a Gianni Rodari con todos tus conocimientos y con tu generoso aporte. Beatriz, desde Santa Fe, con todos sus conocimientos, todo su amor y toda su energía, nos comparte la primera conferencia del día de hoy y da la apertura también a modo de abanico para seguir con estas jornadas, con este segundo día que continúa con el taller de escritura creativa a cargo de Marisa Pérez. En 10 minutos nos volvemos a encontrar por el canal de YouTube del Instituto Tomás Godoy Cruz. Muchísimas gracias, Beatriz, un placer. No, a ustedes.